Bien, continuamos entonces, chicas, en lo que se van incorporando. Algo que nos comentaba Irene y que les comentaba yo es que uno de los problemas que aqueja la educación en América Latina y sobre todo también el sistema educativo mexicano es la falta de capacitación de los docentes. Ya son sistemas obsoletos de formación de docentes. O sea, nuestras escuelas normales, formadoras de docentes en América Latina, ya están funcionando con teorías muy viejas, con currículums muy viejos que ya no están actualizados. ¿Y esto qué hace? Pues que nuestros docentes no estén bien capacitados y obviamente los resultados que estén brindando pues sean cada vez peores, ¿no? Ahora, algo también que en América Latina no les gusta a los docentes, incluyendo a los mexicanos, es la evaluación que hablaba Cari. Eh, Nos hablan de evaluación y casi, casi nos da el infarto, ¿no? Casi, casi, nos queremos morir cuando nos hablan de la palabra evaluación. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que se nos evalúe, no estamos acostumbrados a enfrentarnos a un examen cuando es necesario. Las grandes potencias evalúan a sus docentes y es continuo. Y si no sirven, pues les dan las gracias porque no están aptos para desarrollar un trabajo en el que se están dando conocimientos a las personas que van a ser los futuros ciudadanos y que además van a encargarse de estudiar una nueva carrera, que van a todo esto. Entonces, por eso es importante la capacitación y la evaluación, pero en México no nos hablen de evaluación porque, híjole, cerramos calles, hacemos plantones, todo lo demás, ¿no? Ahora, capacitación, es cierto, hay capacitación, pero esa capacitación que se está brindando es muy, muy escasa. No sé si les ha pasado, bueno, Irene sí, sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, llegan los CETES y de verdad que vamos por compromiso, porque si no, no nos pagan. Pero no vamos porque queramos exponer algo, porque realmente vamos a aprender. Por eso no se va. O sea, a los profes les vale la capacitación. Y cuando eran presenciales, al menos yo lo veo en las públicas, pues nada más están esperando como que la hora de salida o se salen a comer toda la mañana, ¿verdad? Y ya nada más llegan a cerrar la sesión. Entonces, pues ¿de qué se trata? Realmente no se está aprovechando nada, no tenemos infraestructura, no nada. Entonces sí hay un gran problema en la capacitación al personal docente. Espero que ustedes no sean parte de eso, ¿eh? Después. Deserción. En México hay mucha deserción, efectivamente, hay demasiada deserción, ya menos. Y no solo en México, sino en todos los países de Latinoamérica. Es decir, cada vez con esta universalización de los niveles educativos que nos hablaba Irene, pues ya cada vez más bien en México, por ejemplo, ya está casi al 100% cubierto la educación preescolar, primaria, secundaria, es decir, ya casi todos los alumnos de esa edad ya están en las escuelas, o sea, no hay mucho problema. En secundaria sí se tiene deserción, en bachillerato todavía más y en universidad se presenta el mayor número de deserción. Por eso es que ahorita en México se hizo obligatoria con la finalidad de que los alumnos realmente estén dentro de estos sistemas y se les ofrecen muchas becas para que estén. Aquí el chiste no es también algo que se ha criticado en México y que le criticaban al presidente, era que él dijo que iba a hacer universidades aquí, allá y no sé qué tanto, ¿no? Para que todos los mexicanos tuvieran acceso a las licenciaturas. Ahora, ¿dónde se van a emplear toda esta serie de profesionistas? O sea, sí creamos universidades, sí creamos esto, pero ¿y ahora a dónde se van a ir? ¿No? Porque además, con esto de la globalización, chicas, si ustedes lo van a ver, eh, se nos pide una carrera universitaria, preparación, competencias, y también cuando salimos al campo laboral nos están pidiendo casi casi una vida de trayectoria en el trabajo para podernos emplear. ¿Y cómo le vamos a hacer si no tenemos esa experiencia? Porque en México no, el sistema no nos brinda la práctica, ¿no? No es como en otros países donde a la par de la teoría llevan mucha práctica y entonces cuando salen o egresan de sus carreras ya tienen cierta experiencia y en México no ocurre así. Es más, si ustedes se van al servicio, a veces los mandamos al servicio, pero en la escuela donde van, pues mejor la mandaron a la biblioteca, la mandaron a hacer los documentos o a barrer el patio, menos a lo que tenía que hacer. Entonces, pues ahí se pierde toda esta relación teoría-práctica y eso pasa en México y en todos los países de Latinoamérica. Falta de recursos. Bien lo dijo Irene, en México se aplica poco y en América Latina igual.
Y todo lo que se aplica en el caso de México, por ejemplo, casi todo se utiliza en el pago de maestros. Entonces, lo poco que queda es para crear escuelas, para dotarlas de baños, útiles y demás. Cosa que tampoco se aprovecha, porque como no hay capacitación, como no hay, ¿cómo les diré? Un uso adecuado, correcto de los espacios y demás, pues realmente sí está cruel. Entonces, vean nada más. México de la Esperanza. Pues yo creo que también por lo que ha denominado nuestro actual presidente, ¿verdad? Que además así se denomina, parece eslogan del político, pero sí, para muchos es un ejemplo, porque sí tiene un desarrollo dentro de la región México, pero ya a nivel mundial, pues no pasamos de ser un país del tercer mundo, o sea, no vamos más allá. ¿Alguien que quiera comentar algo, chicas? Dulce. Nadie. Bueno, les presento, les voy a dejar, por si no nos da tiempo, que ustedes también lean en casa este documento. Para complementar lo que nos expuso Irene, bueno, yo retomé características, pero actuales, lo que está viviendo actualmente Latinoamérica con esta pandemia en lo que es la educación. No sé si por ahí leyeron también, por ahí lo vi creo en Dulce, en algunos apuntes, estos mismos datos, que son importantes. Actualmente, déjenme empezar porque yo voy hasta el final. ¿Cómo está el sistema, los sistemas en América Latina enfrentando esta situación? Aparte de todo lo que nos dijo Irene, algo que están enfrentando en este momento es que todas las escuelas están cerradas en toda la región. Toda América Latina está enfrentando el encierro. No solamente es México con sus espacios educativos cerrados, sino toda América Latina. Esto conlleva que más de 170 millones de niños estén fuera de las aulas, ¿sí? Y como es de esperarse, pues en América Latina, muchos de ellos en zonas rurales y marginadas, ¿no? Porque pues nuestros países no son como que, unos países con grandes potencias económicas y demás, pues no. Entonces, esto hace que haya una crisis educativa también. O sea, y lo estamos viviendo nosotros ahorita con el Internet, ¿no? No somos un país que tenga un buen Internet para sustentar todo este sistema y que cada 8 días estemos batallando con el Internet, ¿no? Tan solo para conectarnos. Imagínense, nosotros que tenemos la posibilidad. Hay regiones en nuestro país y en toda América Latina, como lo son Perú, lo son Guatemala todavía, donde es también imposible el acceso a esto, al Internet, a la conectividad, y entonces, ¿cómo le van a hacer todas aquellas zonas o cómo le están haciendo ahorita estas zonas que no tienen el acceso? ¿Sí? Esto va a ser, como lo dice el documento, pues que haya más desigualdades en el sistema. De por sí ya las hay, bastantes, bastantes desigualdades, y con esto, pues vamos a agudizarlas aún más y se van a generar mayor número de deserciones y lo estamos viviendo. En este momento muchos alumnos con esta situación prefieren dejar la escuela que estar batallando con esto. Y algo yo creo que afecta al sistema, por ejemplo, lo ven primaria, secundaria, preescolar, pues es que de todas maneras, si se conectan o no se conectan, si cumplen o no cumplen, pues los pasan, no ocurre nada, entonces pues da lo mismo si están presentes o no están presentes, ¿no? Yo veo en este momento, por ejemplo, a muchos chicos de bachillerato, secundaria, mejor trabajando durante el día, ¿no? Porque pues da lo mismo si envían sus trabajos o no. El sistema está obligado a pasarlos y a que se les entregue un documento de que han acreditado. Entonces, esto va a hacer que haya más rezago educativo tal vez a partir de estas medidas tomadas. En el caso de México, ¿sí? Y pues bueno, algo que ya habíamos comentado, la educación es un problema central en América Latina, nos los comentaba Irene. En el discurso político siempre se retoma y ahorita lo van a ver en México se vienen campañas y demás, cómo la educación es uno de los puntos importantes y se habla de la educación y, uy, la educación aquí, la educación allá, pero a la hora de tomar las decisiones en el gobierno, pues la educación se queda a veces ni en un tercer plano, como decía Irene, sino mucho más allá de ese tercer plano. Entonces, es importante eh, ver la manera en cómo la educación se ha vuelto un gran problema para México, ¿sí?
Tenemos una crisis grave, tenemos una crisis, hay una autora muy importante que dice que hay unas grandes pérdidas y esta crisis se vuelve cada vez más silenciosa, ¿sí? ¿Por qué silenciosa? Porque todos los problemas se van teniendo, sí, van causando, pero no van a ser visibles en unos cuantos años, sino se van a ver mucho más allá y van a ser problemas que va a ser difícil solucionar, ¿sí? Va a ser realmente una crisis educativa para toda la región, que eso realmente sí es preocupante, porque de por sí no tenemos los mejores sistemas, no tenemos la mejor educación y con esto pues sería todavía peor, o sea, aunado a lo que ya tenemos. Imagínense nada más. Entonces, todo esto de aprender en casa, todo esto de aprender en casa para todos los alumnos se ha vuelto y para todas las familias se ha vuelto un gran problema, sobre todo por la conectividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están, como les decía, no está planeado de esa manera. Entonces, nuestros sistemas no estaban preparados para afrontar esta situación. Como bien lo decía Irene, no estamos preparados, no contamos con la infraestructura y entonces, pues, en América Latina se ha optado por retomar los medios tradicionales como son televisión y radio para hacer frente a la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la buena conectividad que se tiene, que de Internet no es la mejor en el sistema, en cada país. Ahora, a eso le aunamos que también radio y televisión no tienen la suficiente señal en todas las regiones de estos países. Y que como en el caso de México, ya ver, por ejemplo, televisión analógica es difícil, o sea, ya la señal abierta no es tan abierta, como se dice, que es más privada que abierta, entonces se complica todavía más. Entonces vean la manera en que esto está afectando ahorita al sistema educativo. Y unos datos importantes es que viendo esto, se espera que después de la pandemia, a la edad de 10 años, el 50% de los estudiantes de esta edad no sepan leer adecuadamente. Eso yo creo que no es necesario ni siquiera verlo, o sea, lo vemos en la actualidad. Los niños no saben leer y entender lo que están, o sea, a esa edad. Por eso en la prueba PISA siempre salimos reprobados, porque no sabemos leer, no sabemos comprender. Pero imagínense, esto se va a agudizar todavía más, ¿sí? Entonces vamos a estar peor en resultados, desafortunadamente. Pero bueno, chicas, no vamos a hablar de más cosas tristes porque si no se van a ir con una depresión de la triste educación en toda la América Latina. Ya se va a acabar la sesión además, entonces les dejo tarea, por favor, anoten, ¿sí? Van a investigar, por favor, por qué en América Latina la educación, la educación es un medio de reproducción o se ve como un medio de reproducción, ¿sí? Y también van a investigar por qué en América Latina la educación es para la producción, ¿sale? La educación para la... La primera. Sí, ¿por qué en América Latina la educación es como un medio para la o de reproducción? Ujú. Y Y la segunda, profe. la educación en América Latina para la producción. La educación para la producción. Una cosa es reproducción y otra cosa es producción, ¿eh? Tiene que ver con lo laboral y con ideales. Y dentro de 8 días terminamos de comentar esta parte. Y dentro de 8 días eso lo expone Cari. ¿Sí? ¿Pero qué vamos a hacer, profe? ¿Resumen o Ah, qué vamos a se me hacer olvidó. con este tema? Síntesis, por favor. Puntos importantes.
Educación América Latina, en educación. Alex, ¿Sí? oye, voy a ir a la casa. Ok. Bien, chicas, entonces, ¿alguna duda con esto de la tarea? ¿No? Bien, les dejo, bueno, el día de mañana les envío la presentación de Irene y este documento para que terminen de leer y lo terminamos de comentar dentro de 8 días y escuchamos a Cari también dentro de 8 días, ¿sale? Entonces, no me despido porque la sigo viendo, nos vemos en un ratito más, ¿sale? Mientras pueden ir por el cafecito en lo que se dan 2 minutos para la siguiente sesión.